Ok, antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta de la clase pasada o de cualquier cosa en general? No, profe, todo claro. Ok, gracias. Um, ok, entonces la semana pasada, bueno, ayer, la semana pasada, ayer hablamos de stick diagrams y algunos consejos para layout y dijimos que íbamos a comenzar esta semana, hoy, hablando de a estudiar un poquito de las características en DC de un inversor desde el punto de vista de margen de ruido, eh, resistencia de aguante, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después iremos a hablar de tiempo de propagación, más a fondo consumo de energía. Eh, entonces hablamos un poquito de eh, como la curva de transferencia que relaciona el voltaje de entrada con el voltaje de salida en DC para un inversor. Y también hablamos un poquito de los niveles lógicos, que dijimos que íbamos a tener un rango de niveles que correspondían a 0, un rango que correspondía a 1, y que queríamos ver cuál era una manera eficiente para determinar estos valores para los circuitos que estábamos construyendo. Eh, ok, entonces quedamos aquí, ok. De nuevo, creo que es la tercera o cuarta vez que vemos esta curva. Pero ahora la idea es construirla de acuerdo a los transistores, ¿cierto? O sea, ver cómo aparece esta curva a partir del circuito que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto en una página nueva. ¿Ok? Tenemos nuestro inversor y luego, como siempre, vamos a estar pensando que hay una carga capacitiva conectada y, como les decía al comienzo de la clase, bueno, al final de la clase de ayer, vamos a pensar que tenemos una fuente de voltaje aquí. ¿Ok? Entonces la idea es, am, vamos a fijar esta fuente de voltaje. ¿Ok? Vamos a esperar que cualquier corriente transitoria en el circuito pase y vamos a medir este voltaje de salida eh, VO. ¿Ok? Y la idea es, disculpen el ruido, creo que está pasando una ambulancia. Um, la idea es hacer esta gráfica donde para cada valor que ponemos en el voltaje de entrada, vemos qué valor hay en el voltaje de salida, ¿ok? Um, no sé si más o menos la idea es clara. En la práctica, si estuviésemos haciendo algo como esto, pues sería justamente esto lo que haríamos. Pondríamos un voltaje aquí, mediríamos el voltaje aquí después de un tiempo y pondríamos un punto y otro punto y así vamos a ir haciendo experimentos y al final tendremos una curva que se ve así, ¿ok? Si hacemos esos experimentos, por supuesto no los vamos a hacer ahora porque no estamos en el laboratorio, um, pero ¿qué obtendríamos? ¿Ok? O sea, esta es la idea. Em, Pues el truco está de la manera en la que vamos a obtener esta curva, está en darse cuenta que estamos suponiendo que no va a haber ninguna corriente a través del gate, ¿correcto? Esa es la idea que tenemos, la aproximación que hacemos siempre que no hay ninguna corriente en el gate, ¿ok? Entonces ahora podemos ver la corriente, em, ya, ¿ok? Podemos ver um, la corriente en el transistor PMOS, ¿ok? Vamos a llamarla P, ¿ok? Y vamos a tener también cierta corriente
en el transistor NMOS, ¿ok? Y en principio podemos tener también cierta corriente yendo hacia el capacitor, correcto, cargando o descargando este capacitor. Pero la idea es que como queremos ver qué pasa en DC, ¿ok? Vamos a suponer que ya aquí no hay ninguna corriente, porque este capacitor se cargó o descargó a, al voltaje al que iba a llegar y ya aquí no hay más corriente, ¿ok? Entonces, la idea es que cualquier corriente, o sea, vamos a suponer que si aquí hubiese una corriente, ya vale 0 amperes, porque ya no hay, ya este capacitor se cargó o se descargó, ¿ok? Entonces, de la ley de Kirchhoff de corriente, ¿cierto? Vamos a tener que la corriente en el transistor PMOS va a tener que ser igual a la corriente en el transistor NMOS, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, una pregunta. Sí, profe. Ujú, Creo que no es respecto ya a un análisis de C, pero ujú, como igual yo esta compuerta la estoy conectando luego a otra compuerta en la que asumo que no ujú. hay corriente en el gate, también puedo asumir que hay cero corriente porque lo que estoy conectando después tampoco va a generar salida, ¿no? Ujú. A ver, Javier, no sé si terminé de entender la pregunta. Creo que lo que entendí estás diciendo es que si tienes una compuerta y luego la conectas a más compuertas, em, estás diciendo que igual, como estamos asumiendo que no habría más corriente, que seguiríamos viendo esta ecuación, ¿correcto? Sí, exacto. Que la salida de un primer inversor la conecto a la entrada de un segundo inversor, por ejemplo. Ok. Sí, la idea es que si tenemos, por ejemplo, dos inversores uno después del otro, de todos modos, por cierto, que para este análisis del que estás hablando, o sea, a ver, quería decir dos cosas, ¿ok? Creo que lo que tú estás diciendo es, ok, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hacemos algo que se ve así, ¿ok? Em, Ujú. bueno, la idea es que creo que en la clase de capacitancias, etcétera, hablamos de que si tenemos un inversor, el modelo que vamos a estar usando es, era algo así como que si teníamos nuestro inversor, esto iba a ser equivalente a decir que teníamos una capacitancia de entrada y luego aquí teníamos am, como unas resistencias, como un switch. Y aquí vamos a tener una capacitancia de salida. Este era como el modelo más básico del que estábamos hablando am, en esa vez. Entonces la idea es que vamos a pensar que la carga, ¿cierto? Que viene de conectar un inversor o cualquier compuerta, va a ser en principio capacitiva. Vamos a poner una capacitancia. Que después también este cable va a tener cierta resistencia, va a tener también su propia capacitancia, etcétera. Pero, digamos, como al primer orden, lo que estamos haciendo es pues ignorar todo menos esta capacitancia que venía de las capacitancias parasíticas, etcétera. Y bueno, vamos a considerar también la capacitancia del cable, no la resistencia, por ahora por lo menos. Entonces, desde ese punto de vista, esta capacitancia que vendría de esta compuerta o de esta compuerta, puedes pensar que las pusimos aquí de una vez. ¿Ok? Ok, sí, sí, Y gracias. no, de nada, buena pregunta. Pero después, también este análisis que estamos haciendo de la curva en DC, etcétera, es más o menos para entender cómo se va a comportar nuestro inversor, si tenemos un poco de ruido en la entrada, cómo va a afectar eso a la salida, etcétera. Em, pero en principio, lo ideal es que vamos a tener voltajes que siempre van a estar muy cerca de cero, de tierra para cero, y de VDD para 1. ¿Ok? Entonces,
si tenemos suerte, vamos a estar siempre en la parte de la curva que se ve así, ¿cierto? No en la parte en la que estamos haciendo la transición, sino con suerte vamos a estar siempre en estas dos partes, entonces como que para esa conexión tal vez no es tan importante este análisis. Sí lo va a hacer cuando veamos que, por ejemplo, poniendo un cable largo aquí, podemos tener más ruido que viene de acoplamiento con otros cables, etcétera, etcétera. Y sí vamos a hablar de todo eso, pero por ahora no estoy pensando que estamos cargando nuestro inversor con más compuertas, sino simplemente viendo qué pasa con esta curva, ¿ok? Ok, Ok, perfecto. pero buena pregunta. Déjame mover esto por acá. Ok, entonces ahora la, em, para hallar justamente esta curva, tenemos que utilizar esta ecuación, que la corriente por el transistor PMOS es igual a la corriente por el transistor NMOS. El problema, ok, que tenemos es que no sabemos en principio en qué zonas de operación va a estar nuestro transistor, ¿correcto? Podemos tener nuestro transistor, puede estar en corte, apagado, puede estar en la región lineal o del triodo, puede estar en saturación. Tenemos dos transistores, ¿cierto? En principio tenemos varias posibilidades y no sabemos en cuál vamos a estar. Entonces, vamos a empezar a analizar esos casos, ¿ok? Por ejemplo, si nos vamos al transistor NMOS, ¿ok? Si estamos pensando en el transistor NMOS, para que esté en corte o apagado, vamos a querer que VGS sea menor que el threshold, ¿cierto? VTH. Y em, después, para que esté en lineal, en la región lineal o de triodo, eh, sí, creo que es lineal, región lineal o de triodo, vamos a tener, se tiene que cumplir la ecuación contraria a esta, ¿cierto? VGS tiene que ser mayor que el voltaje en el threshold y luego VGS menos VTH tiene que ser mayor o igual que VDS, que era el voltaje de drain a source, tenía que ser menor al voltaje de VGS menos el threshold, que era lo que en algún momento creo que llamamos overdrive voltage, etcétera, ¿ok? Em, entonces, esta era la idea, cuando estamos en este caso vamos a estar en la región lineal y luego vamos a estar en saturación, pues el caso restante, ¿no? Que es VGS mayor o igual a VTH y VGS menos VTH menor o igual a VDS. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, fíjense, todas estas ecuaciones tenemos estas condiciones en función de VGS, VDI, VDS. ¿Ok? Pero en nuestro circuito nada más tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y bueno, tenemos aquí VDD y tierra, ¿ok? Entonces ahora em, pregunto, para el transistor NMOS, ¿ok? ¿Qué va a ser VGS? ¿Ok? Si aquí tenemos nuestro voltaje de entrada, este es nuestro voltaje de salida aquí, em, ¿cuál va a ser el valor de VGS para el transistor NMOS? Va a ser voltaje del gate menos 0 voltios. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el voltaje Bueno, en el gate? el voltaje de Ve. entrada, bueno, voltaje exacto. Exactamente. Es decir, aquí el voltaje VGS va a ser el voltaje de entrada, ¿correcto? Y entonces pregunto ahora, ¿cuál va a ser el voltaje VDS? Voltaje de salida menos 0 voltios. ¿Ok? O sea, simplemente va a ser el voltaje de salida. ¿Estamos de acuerdo todos aquí? ¿O hay alguna pregunta?
No, profe, todo claro. Ok, gracias. Si estamos todos de acuerdo, entonces podemos empezar a eh, cambiar las ecuaciones para que pues tengan que ver con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, para que estén en función de los voltajes que nos interesan. Es decir, aquí esta ecuación VGS menor o igual a VTH va a ser voltaje de entrada menor o igual a VTH, ¿ok? Después, para los casos de lineal y saturación, pues va a ser la condición contraria, ¿cierto? Que el voltaje de entrada sea mayor o igual al threshold, aquí también. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con esta condición? Pues aquí vamos a tener que el voltaje de entrada menos VTH sea mayor o igual que el voltaje de salida, y aquí lo contrario, que el voltaje de entrada menos VTH sea menor o igual que el voltaje de salida. ¿Ok? Y aquí ahora podemos empezar a dibujar estas regiones. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Si hacemos nuestra gráfica otra vez, o empezamos a hacer nuestra gráfica de em, voltaje de entrada contra voltaje de salida, ¿ok? Fíjense que si estamos en esta región donde el voltaje de entrada es menor a VTH, nuestro transistor NMOS va a estar en saturación. Entonces, podemos hacer una línea por aquí, sí, vamos a suponer que este es nuestro VTH, ¿ok? Y a dónde voy es si nuestros voltajes están en toda esta área, el transistor NMOS va a estar en saturación, ¿ok? Entonces podemos empezar a anotar esta gráfica y decir, ok, si estamos en esta dirección, ¿ok? Hacia acá, vamos a tener, digo, en corte, vamos a tener el NMOS en corte, ¿ok? Y luego, ¿cuándo va a estar en la región lineal contra la región de saturación? Pues más o menos la misma idea, ¿no? Vamos a tener voltaje de entrada menos 3 volt tiene que ser mayor o igual a VO, voltaje de entrada menos 3 volt tiene que ser menor a VO. El punto es que para estos dos casos, ¿cierto? Y déjenme de repente elegir otro color. Para estos dos casos, el límite viene dado por esta ecuación. VI menos VTH es igual a VO, ¿ok? Es decir, aquí vamos a tener una ecuación que va a ser una línea, ¿ok? Em, fíjense, ¿qué pasa si dibujamos esta línea, ¿ok? Esta línea que dice que el voltaje de salida es el voltaje de entrada menos VTH, ¿ok? Es decir, aquí vamos a estar en cero, ¿cierto? O sea, cuando el voltaje de entrada sea VTH, el voltaje de salida va a estar en cero, ¿ok? Y de ahí en adelante, pues esta curva sube con pendiente 1, ¿ok? Déjenme hacer de nuevo esta gráfica como rayada, ¿ok? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Si estamos de este lado, ¿ok? Si vamos hacia arriba de esta línea, ¿ok? Si estamos hacia este lado, ¿qué pasa? Aquí el voltaje de salida es igual a esto. Si vamos hacia arriba, ahora el voltaje de salida es mayor, ¿ok? Es decir, vamos a estar en este caso. El voltaje de salida va a ser mayor. Entonces, en este caso, el transistor NMOS va a estar en saturación, ¿ok? Y por la misma razón, si vamos hacia abajo, vamos a tener ahora el voltaje de salida va a estar por debajo de esta línea, es decir, va a ser menor a este número, y nuestro transistor va a estar en la región lineal o de triodo, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora con este dibujo? ¿Hay alguna pregunta o duda? No, profe, todo claro. Gracias, César. Y entonces la idea es, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué nos estamos tomando el tiempo de analizar todas estas regiones?
porque de nuevo, la idea es que aquí vamos a tener nuestro inversor, ¿ok? Escribimos las ecuaciones de las regiones del transistor, etcétera, pero el punto es que para hallar esta curva de transición a la que queremos llegar, tenemos que resolver esta ecuación, que la corriente en el PMOS va a ser igual a la corriente en el NMOS, ¿ok? Y para hacer eso tenemos que saber en qué región va a estar el transistor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, a partir de cada uno de estos puntos, ¿ok? Vamos a ir, bueno, en esta región vamos a ver que la única solución es que nuestro voltaje, el de salida, esté aquí arriba, ¿ok? Y aquí abajo vamos a ver algo parecido, etcétera. Pero o sea, la idea es, vamos a especificar en qué regiones de operación va a estar nuestro transistor para luego ir y resolver esta ecuación, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora antes de seguir? No, profe, Si todo no, claro. gracias, Osvaldo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para el transistor PMOS, ¿ok? Entonces déjenme volver a copiar este dibujo. Ahora la pregunta es, para el transistor PMOS, ¿ok? ¿Cuándo va a estar este transistor en corte? Según la ecuación de, o sea, usando BSG, en vez, no, todavía no vamos por BI. O sea, bueno, lo que quiero llegar es a que el voltaje de, voltaje SG tiene que ser menor o igual al threshold, ¿ok? Y entonces después, para estar en la región lineal, vamos a tener que el voltaje SG tiene que ser mayor o igual al threshold. Lo mismo para estar en saturación. Ok, BSG mayor o igual al threshold. Y en este caso, ¿cuál sería la segunda ecuación? ¿Cierto? Como que, ¿cuál es la segunda condición que determina si estamos en lineal o saturación? ¿Alguno se acuerda o quiere decir algo? Disculpe, pero ¿me puede repetir la pregunta? Que se me cayó un momento. Sí, Sí, no la sí. escuché bien. No, no te preocupes. La pregunta es, ¿cuál es la segunda ecuación, la segunda condición para saber si estamos en el modo lineal o de saturación para el transistor PMOS? Si no mal recuerdo, creo que era que BGD tiene que ser mayor o igual a BGS menos BTH en el caso de saturación. ¿O era lineal? No Ok. recuerdo. No, estoy copiando lo que me dijiste. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo con que esta era la ecuación? No sería source drain, voltaje source drain. Sí, en Ah, este caso. cierto que estamos hablando aquí Y source gate también. del PMOS. Sí, sí, sí. Y entonces sería voltaje source gate. Al lado, profe. Ahí. Sí, disculpe. Sí, no, no, tranquilo, todo bien. Era para ver si se acordaban, digo, no, no pasa nada. Gracias por decirlo, digo, nadie quería hablar, ¿no? Más bien, muchas gracias, César, por decir algo. Am, pero sí, es igual la misma ecuación. La idea es que el voltaje en el drain source, cuando ya se hace muy grande en comparación al voltaje de VGS menos VTH, cuando se hace más grande, pues ya estamos en saturación, etcétera. Entonces, aquí vamos a tener la ecuación contraria, ¿cierto? Menor o igual a VSG menos VTH. Y entonces ahora pregunto, para este transistor, ¿ok? ¿Qué cuánto vale BSG?
VDD menos VI. Sí, sería VDD menos VI. ¿Por qué? Porque es el voltaje aquí entre source y gate. ¿Ok? El source está conectado a VDD, el gate está conectado a VI. Entonces VSG es VDD menos VI. ¿Ok? ¿Y cuánto valdría BSD? VDD menos V0. Sí, sería VDD menos VO. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de nuevo sería de source a drain, ¿ok? De source a drain. El source está conectado a VDD y el drain está conectado a VO. ¿Ok? Entonces, ahora si movemos estas ecuaciones, o sea, si expresamos estas ecuaciones en función de VI y VO, ¿ok? ¿A qué vamos a llegar? Bueno, aquí vamos a llegar a que VDD menos VI tiene que ser menor o igual a BTH, ¿ok? O si lo quieren escribir de manera diferente, quiere decir que BDD menos BTH tiene que ser menor o igual a BI, ¿ok? Esta ecuación es la misma, es lo mismo, o sea, es decir, BDD menos BI es menor que BTH, es lo mismo que decir que BI tiene que ser mayor que BDD menos BTH. Si esto suena confuso, recuerden que lo que estamos hablando es, en este momento estaríamos preguntando qué tiene que pasar para que este transistor esté encendido. Digo, esté apagado. ¿Qué tiene que pasar para que este transistor esté apagado? Bueno, que el voltaje source gate sea menor que VTH, ¿ok? Es decir, que este voltaje de entrada esté cerca de VDD, sea mayor a VDD menos VTH. Es lo mismo que acabamos de decir aquí. ¿Ok? Entonces ahora, esta misma ecuación, esta condición la volvemos a escribir acá. VDD menos VTH es menor o igual a VI. VDD menos VTH es menor o igual a VI. Digo, aquí tiene que ser mayor para estar en, para que el transistor esté encendido. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo queda la segunda ecuación? ¿Ok? Pues BSD es igual BDD menos BO. ¿Ok? Entonces hacemos BDD menos BO. Tiene que ser igual a, menor o igual a BDD menos BI. Vamos a hacer un poquito más de espacio aquí. BDD menos BI. Menos BTH, ¿cierto? O sea, aquí tendríamos BSD, era BDD menos BO, BSG es BDD menos BI, menos BTH, ¿ok? Y bueno, ya esta última ecuación es lo mismo que podemos cancelar este BDD en los dos lados, ¿cierto? Y podemos pasar este BO para el otro lado, ¿ok? Tendríamos BI menos BTH menor o igual a BO. Y entonces aquí en la última condición para saturación tendríamos el caso opuesto, que sería BI menos BTH mayor o igual a BO. Entonces ahora pregunto, ¿estamos todos de acuerdo con estas ecuaciones o hay alguna confusión? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿No Ujú. sería BI más el voltaje de threshold? Sí, 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 sí. Aquí sería más. Porque lo estaba pasando de este lado al otro lado, ¿no? Ok. Bueno, gracias Javier por darte cuenta. Um,
¿Alguna otra pregunta o comentario o otro error que haya tenido? No, profe, Todo todo claro. claro por mi parte. Ok, gracias. Am, entonces ahora, igual que antes, podemos empezar a dibujar estas regiones, ¿ok? Pero en vez de dibujar estas regiones desde cero, vamos a hacerlo en el mismo gráfico que ya teníamos aquí. De repente lo podemos hacer un poquito más grande. Ok, entonces aquí, ¿qué está pasando? Voy a usar otro color. Sí, si decimos que este es BDD, a ver. Ok, um, aquí tenemos BDD. Voy a mover un poquito este gráfico. Ok, entonces ahora la idea es en este dibujo, vamos a añadir ahora las regiones para nuestro transistor PMOS, ¿ok? Entonces comenzamos con corte. La región de corte era que BI fuese mayor o igual a BDD menos BTH, ¿ok? Estaríamos en esta región, o sea, si este de aquí es BDD menos BTH, ¿ok? La idea es que para que el transistor PMOS esté en corte, tenemos que estar de este lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque BI tiene que ser mayor que BDD menos BTH, ¿ok? Y la siguiente, como la última línea que nos faltaría añadir, es que el voltaje de entrada más BTH tiene que ser mayor o igual que BO o menor o igual. En este caso, el punto límite, por decirlo así, vamos a hacerlo en morado, va a ser la línea en la que BI más BTH es BO, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Déjenme mover esta flecha. Ok, ¿qué va a pasar para esta línea? De nuevo, la pendiente de la línea es 1, ¿ok? Y cuando el voltaje de entrada vale 0, el voltaje de salida vale BTH para esta curva, ¿cierto? Para esta línea. Entonces vamos a tener una curva que se va a ver así, ¿ok? Y ahora la idea es que arriba de esta curva, el voltaje de salida va a ser más grande que esto, ¿ok? Vamos a estar en este caso en el que estamos en la región lineal, ¿ok? En este caso, el PMOS va a estar en la región lineal y en este caso, el PMOS va a estar en saturación, ¿ok? Um, ¿Hay alguna última pregunta o comentario aquí antes de seguir? Todo claro por mi parte. Todo claro, profe. Ok, gracias. Entonces está un poquito enredado, pero vamos a más o menos ir limpiando esta gráfica, ¿ok?
Déjenme traerme este dibujo de regreso. Ok, ahora la idea es, ¿qué va a pasar si tenemos por ejemplo, el transistor NMOS en corte? ¿Ok? Si tenemos a nuestro transistor NMOS en corte, la corriente en el transistor NMOS va a ser cero. ¿Ok? Recuerden que la ecuación que queremos hacer es que la corriente en el PMOS va a ser igual a la corriente en el NMOS. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si la corriente en el PMOS, si el PMOS está en corte, si el NMOS está en corte, la corriente del NMOS va a ser cero. Y también sabemos, para que el NMOS esté en corte, tenemos que estar en esta zona, ¿cierto? Entonces ahora, pues ya aquí del circuito es más o menos evidente que lo que va a pasar es que si este transistor está apagado, este capacitor se va a cargar hasta VDD, que es lo que hemos venido hablando todo el trimestre, ¿ok? Si lo quisieran ver por las ecuaciones, pues habría dos casos, ¿cierto? Diríamos como que si estuviésemos en esta zona, el PMOS va a estar en saturación, entonces pueden resolver, van a llegar a que la solución no... a ver, ¿a qué me refiero con esto de las ecuaciones? Que tal vez se está complicando mucho, pero bueno. Este se supone que es el caso sencillo en el que estamos en corte, esta corriente es cero, ¿ok? Para el caso del PMOS, ¿ok? Vamos a tener dos casos, ¿ok? Bueno, sí, voy a hacer este ejemplo completo, largo, y luego no lo haré más, ¿ok? Pero la idea es, ¿qué va a pasar si el PMOS, si decimos, ok, estará el PMOS en saturación, ¿ok? Si el PMOS estuviese en saturación, entonces la corriente sería, sería un medio de mu P, COX, W entre L, B, G, BSG, menos BTH al cuadrado, ¿ok? Entonces, si este fuese el caso, también querríamos que esto fuese cero, ¿ok? Podemos dividir por todo esto, tomar la raíz cuadrada, etcétera. Al final la conclusión a la que llegaríamos sería BSG menos BTH igual 0, ¿cierto? Si estuviésemos en saturación, ¿ok? Y ahora BSG era BDD menos BI, ¿ok? Sería BDD menos BI menos BTH igual 0. Y esto sería BI igual a BDD menos BTH, ¿ok? Llegaríamos a esta ecuación que dice, el voltaje de entrada tiene que ser BDD menos BTH, pero eso no tiene sentido porque estábamos diciendo que el voltaje de entrada estaba en esta zona, ¿ok? Entonces, llegamos a una
contradicción, ¿cierto? Algo que no tiene sentido. ¿Cierto? Entonces, en conclusión, el PMOS en verdad estaba en el modo lineal. Em, em, a ver, es decir, esto que está acá fue simplemente, terminé escribiendo una ecuación larga para decir que nuestra curva va a estar aquí arriba, que no vamos a estar en esta zona, sino en esta zona de aquí arriba. Era intuitivo porque ya decíamos, ok, si este transistor está apagado, pues obviamente vamos a tener que estar aquí arriba, entonces no había por qué meterse con toda esta ecuación, etcétera. Ya de una vez podíamos haber adivinado que íbamos a estar aquí, ¿cierto? Y entonces en el caso del PMOS lineal, vamos a tener que otra vez 0 va a ser igual a la corriente en el PMOS, va a ser igual a mu P, COX, W entre L, y aquí creo que esto era BSG menos BTH por BSD menos 1/2 BSD cuadrado. De nuevo, otra vez es una ecuación larga, pero fíjense que podemos dividir todo esto y entonces llegamos a que 0 tiene que ser igual a toda esta función larga que teníamos aquí arriba. Pero el punto a donde voy es que una solución va a ser simplemente que BSD sea 0, ¿ok? Es una parábola, entonces en principio va a haber otra solución, pero al final vamos a decir, ok, BSD es 0, ¿ok? Y vamos a ver, terminando aquí, BSD es 0, pero esto era BDD menos BO es 0. Es decir, que nuestro voltaje de salida tiene que ser VDD. ¿Ok? Es decir, si vamos a hacer esta curva y hacemos en negro, digo, en rojo, la curva que estamos buscando, todo lo que hicimos ahora con estas ecuaciones fue llegar a lo que ya sabíamos que era decir que en esta curva, aquí en esta región, vamos a estar acá. ¿Ok? En principio no hacía falta hacer todo este análisis, ¿ok? Solamente quería hacer todas estas ecuaciones como para más o menos ver de cómo sacar de estas ecuaciones básicamente lo que ya sabíamos de antes, que era que nuestra curva va a estar aquí arriba, por ahora. No, a ver, voy a poner aquí en rojo, es la curva que estamos buscando. ¿Hay aquí alguna pregunta antes de seguir? Claro. No, profe. Sí, gracias. Disculpen si esto está saliendo un poco enredado, pero ya van a ver que no, ya de aquí en adelante van a ver que no está enredado, porque ahora lo que vamos a estar haciendo es repitiendo todo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿ok? Que ya sin hacer las ecuaciones, porque ya esto lo hemos estudiado bastante, etcétera, ¿qué va a pasar ahora si nuestro transistor PMOS está en corte? ¿Ok? Sin hacer las ecuaciones, alguno de ustedes me puede decir qué va a pasar cuando el transistor PMOS esté apagado.
Cuando el PMOS está en corte, se supone que el NMOS va a estar en saturación obligatoriamente. Am, la idea es que cuando el PMOS esté en corte, cuando este PMOS esté apagado, ¿ok? Este capacitor se va a... les digo, estoy hablando aquí del PMOS, ¿no? Cuando el PMOS esté apagado, este capacitor se va a descargar a cero, ¿cierto? Volviendo como a lo que hemos venido hablando todo el trimestre, y si este voltaje se carga a cero, el transistor NMOS quedaría en la región lineal, ¿ok? Em, ya, quiero ver si no, o sea, quiero asegurarme que no los perdí con todo lo de las ecuaciones que hicimos ahora, etcétera. Lo único que importaba de ese análisis era decir, bueno, llegamos a la conclusión de que el voltaje de entrada tenía que estar aquí arriba, ¿ok? En este caso, y es lo que ya sabíamos, porque era, si este transistor está apagado, digo, si este transistor está apagado, este transistor se va a encargar de cargar BO hacia BDD, ¿ok? Y aquí todo lo que hicimos fue ver cómo esta ecuación nos regresa este pedazo de la curva que ya conocíamos, ¿ok? Ahora lo que estoy preguntando es, si nuestro transistor PMOS es el que está apagado, ¿qué va a pasar? Bueno, este transistor se va a encargar de descargar este capacitor, este voltaje va a ir a cero y nuestra curva va a quedar aquí abajo, ¿ok? Básicamente donde quiero ir es que si el PMOS está en corte, el voltaje de salida se va a ir a 0 voltios. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Sí, o sea, hasta ahora no hemos hecho nada nuevo, ¿no? Todo esto es lo que ya sabíamos desde antes, es decir, aquí va a estar nuestra curva, ¿ok? Y ahora que ya hicimos esto, voy a ir borrando algunas cosas, como ya no me interesa más esta región de corte, la voy a quitar, no me interesa más esta región, ¿ok? Y entonces nos quedan, en verdad, si nos fijamos, nos quedan tres regiones, ¿ok? Nos queda este triángulo arriba, este triángulo abajo y esta franja de aquí en el medio, ¿ok? Entonces, vamos a reordenar esto un poquito. Eh, Básicamente estamos diciendo, aquí arriba tenemos al transistor PMOS en saturación, digo en la región lineal, y tenemos a el NMOS en saturación. ¿Ok? Esto sería en esta región de aquí arriba, ¿ok? En esta región de aquí abajo tenemos lo contrario, tenemos a nuestro PMOS en saturación y tenemos a el transistor NMOS en la región lineal, ¿ok? Esto sería para el triángulo de abajo. Y en el medio vamos a tener, ok, aquí en el medio vamos a tener a nuestro transistor PMOS en saturación y a nuestro transistor NMOS en saturación, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Fíjense, esta línea definía la región del PMOS, ¿correcto? De esta línea para arriba el PMOS estaba en lineal, de esta línea para abajo estaba en saturación. Entonces aquí efectivamente PMOS lineal y aquí abajo saturación y saturación, ¿cierto? Esta línea era lo contrario. De aquí para abajo el NMOS estaba en la región lineal y de aquí para arriba estaba en la de saturación. Entonces de nuevo, lineal
¿ok? Y de aquí para arriba, saturación, saturación, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo en las regiones en las que va a estar ahora, en las que van a estar los transistores mientras dibujamos la curva, ¿ok? Digo, ¿por qué es importante esto? Porque ahora ya sabemos que esta región de acá, ¿ok? Esta región de aquí arriba, la curva dijimos que iba a ser algo así, ¿ok? Es lo que hemos venido hablando desde el comienzo. Ahora, ¿qué va a pasar? En esta parte de arriba, ya sabemos que tenemos esta ecuación. En esta parte de aquí, vamos a usar la ecuación que viene de acá. Y en la última parte de aquí abajo, pues usaremos la ecuación de aquí, ¿ok? ¿Tiene sentido o tienen alguna pregunta? Profe, ¿se entiende la explicación? Ok, ok, gracias. Sí, si alguno tiene alguna pregunta, no tengan pena de interrumpirme, ¿ok? Entonces ahora vamos a ponerles nombres a estas regiones. Vamos a decir, ok, esta es 1, 2 y 3, ¿ok? Voy a poner el dibujito de 3 aquí. Ok, ahora de todas estas, la más fácil va a ser esta región que estoy llamando 2, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa región 2 primero, ¿ok? Y en esta la idea es que tenemos el NMOS en saturación y el PMOS en saturación, ¿ok? Ahora, de nuevo, la idea era la corriente en el NMOS tiene que ser igual a la corriente en el PMOS, ¿ok? Como están los dos en saturación, la idea ahora es la corriente en el NMOS en saturación va a ser un medio de mu n COX, W entre L, B, GS menos BTH cuadrado, ¿ok? Y tiene que ser igual a un medio mu, cambié los colores, ¿verdad? De aquí a acá. Pero bueno, no voy a seguir. Mu P, COX, ¿ok? Como habíamos hecho antes, para simplificar, vamos a este pedazo, toda esta cosa que está acá, vamos a llamarla beta n, a esto de aquí, vamos a llamarlo beta p, ¿ok? Ahora un medio lo simplificamos, ¿ok? Y ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a pasar dividiendo, ¿ok? Al final vamos a llegar a beta n entre beta p por BGS menos BTH cuadrado. Tiene que ser BSG menos BTH cuadrado, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Si no hay preguntas, ahora el siguiente paso sería tomar la raíz cuadrada. Podemos hacerlo porque este número va a ser positivo y este también. Pueden verlo desde aquí, ¿ok? Usando la idea de estas líneas y dónde estamos, etc. Pero bueno, ya estamos a punto de terminar esto. Vamos a tener beta n entre beta p, ¿ok? La raíz cuadrada de esto por BGS menos BTH es igual a BSG menos BTH.
Ya casi estamos. Ahora, ¿qué era este VGS? Pues VGS en el transistor NMOS simplemente era el voltaje de entrada, ¿cierto? Y ¿cuál era BSG? BSG era VDD menos VI. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo aquí? A donde quiero llegar es que de esta ecuación podemos despejar cuánto vale BI. ¿Ok? Nada más para hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si beta n es igual a beta p? ¿Ok? ¿Cuándo es esto? Esto quiere decir si los dos transistores son igual de fuertes, ¿ok? Si los dos transistores están balanceados, este término es igual a este término, esta raíz se vuelve 1, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a tener beta n entre beta p, si tomas la raíz de esto es 1, ¿ok? Y bueno, nos va a tocar terminar en la siguiente página, pero volviendo con esta ecuación, ¿ok? Esto dijimos que era 1, si los transistores están balanceados, y entonces ahora ya casi estamos listos. Aquí tenemos, si pasamos este BI sumando para el otro lado, ¿cierto? Tenemos 2 BI, va a ser igual a, después este menos BTH y menos BTH se pueden ir, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 2 BI es igual a BDD, o nos va a quedar que BI es BDD entre 2, ¿ok? Entonces fue como todo este análisis complicado para llegar a la conclusión de que en la región de 3 que decíamos de saturación, el voltaje de entrada va a valer BDD entre 2. ¿Ok? Entonces si volvemos a nuestra gráfica, si este es nuestro BDD, déjenme buscar bien. Este punto aquí es BDD entre 2, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que esta curva va a pasar aquí. Creo que cambié de color. Así que déjenme arreglar eso. Ok, entonces pregunto antes de seguir. ¿Hay alguna pregunta aquí? Nada, profe, pero una pregunta con algo Sí. que habíamos hablado en las clases anteriores. Lo normal sería que ese factor de beta como quedara en 2 o un medio, no estoy seguro, por lo de que tiene que ser más ancho el PMOS, ¿no? O Sí, sea, sí, no, eso, en un caso realista. sí, muy buena pregunta. No, la idea era, usualmente mu n va a ser el doble de mu p. Por eso es que nosotros luego elegimos que WP sea el doble de ancho, de manera de que este producto sea igual a este producto. Y por eso es que vamos a aproximar a estos dos betas como si fuesen iguales, porque elegimos el ancho de los transistores para que fueran iguales. Ok, profe, gracias. Sí. Am, ok. A ver, espero que no estén muy confundidos por ahora. Lo que voy a hacer es, voy a copiar este dibujo otra vez a la siguiente página, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de qué significa esta gráfica que estamos viendo. ¿Ok? Fíjense que estamos diciendo que en esta zona, ¿ok? En toda esta zona,
los transistores van a estar los dos en saturación, ¿ok? En nuestro modelo, ¿cierto? Si tenemos un transistor, fíjense, no estamos incluyendo modulación de longitud del canal, etcétera. Lo que estamos diciendo es, hey, tengo un transistor en saturación. Ya. Lo que estamos diciendo es, ok, si tenemos un transistor en saturación, ok, esto es lo mismo que tener una fuente de corriente, ¿cierto? Que va a depender de VGS. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si recuerdan, la corriente del drain, ¿ok? Estábamos diciendo, esta corriente del drain va a ser un medio beta n VGS menos VTH al cuadrado. ¿Ok? Esta ecuación de la corriente del drain no depende de BDS, ¿cierto? Es independiente de BDS, depende nada más de VGS. ¿Ok? Por eso es que estamos pensando que esto sería equivalente a una fuente de corriente aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con el transistor PMOS? Pues también va a ser lo mismo, va a estar pasando, o sea, si seguimos con este dibujo, ¿ok? Si tenemos nuestros dos transistores en saturación, en verdad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener VDD, vamos a tener una fuente de corriente que va a depender de BSG, ¿ok? Y vamos a tener otra fuente de corriente que va a depender de BGS, ¿ok? Y estamos diciendo, ok, estas dos fuentes de corriente tienen que ser iguales, ¿cierto? Porque están en serie, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo van a ser iguales? Bueno, BSG, ya habíamos dicho que BSG simplemente va a ser BI, ¿ok? Digo, BGS va a ser BI y BSG va a ser BDD menos BI, ¿ok? Ahora pregunto, ¿qué pasa si aumentamos BI, ¿ok? Si aumentamos BI, la corriente aquí va a subir, ¿ok? Y la corriente aquí va a bajar, ¿ok? Porque este voltaje se hace más grande y este voltaje se hace más pequeño. Entonces, ¿qué está pasando? En este caso, cuando tenemos a los dos transistores en saturación, ¿ok? Cuando tenemos a estos dos transistores en saturación, para que el circuito esté en equilibrio y estas dos corrientes estén balanceadas, vamos a tener que estar en un valor muy específico de BI. Por eso es que en esta parte de la gráfica, la curva se ve como una línea recta, ¿ok? ¿Se entiende esta explicación o tienen alguna pregunta? No, profe, se entiende. No, ok. Gracias. Entonces ahora, pues ya sabemos que aquí la curva se ve así, una línea horizontal, aquí tenemos una línea vertical, y ahora la pregunta es qué va a pasar en el medio, y para esa parte no me interesan mucho los detalles exactos, ¿ok? Entonces, vamos a ver nada más uno de los dos casos relativamente rápido. No los quiero aburrir con muchísimas ecuaciones, ¿ok? Esa no es mi intención. Ok, vamos a ver, por ejemplo, ahora qué pasa en esta zona que estábamos llamando 1, ¿ok? En esta zona que estábamos llamando 1,
vamos a tener a el transistor PMOS en la región lineal, NMOS en saturación. Entonces nuestra ecuación va a ser, para el PMOS vamos a tener beta P. Aquí vamos a tener BSG menos BTH por BSD menos 1/2 de BSD cuadrado. Y del otro lado vamos a tener 1/2 de beta N BGS menos BTH cuadrado. ¿Ok? Ahora, igual que antes, podemos cambiar estos dos valores. ¿Ok? Nada más voy a escribir la ecuación, no vamos a resolver esta ecuación. ¿Ok? Esto va a ser BDD menos BI por BDD menos BO menos 1/2 de BDD menos BO cuadrado. Ok. Y todo esto igual a 1/2 beta N BI menos BTH cuadrado. Aquí me faltó poner BTH. Ok, vamos a tener esta ecuación larguísima que no vamos a resolver. Lo único que quiero que vean es que en este caso, esta es una ecuación de orden 2, ¿ok? O sea, si ven BO, aquí vamos a tener BO multiplicado por BI. Es decir, vamos a tener, en esta ecuación vamos a tener términos que van a estar con estos coeficientes, por decirlo. Vamos a tener BI solo, vamos a tener BO solo, vamos a tener BI al cuadrado, BO al cuadrado y BI por BO, ¿ok? Vamos a tener una ecuación que va a tener todos estos términos, ¿ok? BI solo viene de multiplicar BI por BDD, por ejemplo, porque estamos pensando que BDD no está cambiando, ¿sí? Nuestras variables son BI y BO. Entonces aquí tenemos BI solo. BO cuadrado viene de aquí, por ejemplo. BI cuadrado viene aquí. BI por BO está aquí, ¿ok? A dónde voy es, vamos a tener estos términos, ¿ok? Es decir, esto es una ecuación de segundo orden. ¿Ok? Y como va a ser una ecuación de segundo orden, a menos que los términos que están al cuadrado se cancelen, no se van a cancelar, va a ser va a ser algo así como una sección cónica, sería, ¿no? Una parábola, una curva elíptica, etcétera, ¿ok? A donde quiero ir, ¿ok? Lo único que importa de todo este análisis, para la clase nuestra por lo menos, es decir que esta parte que está acá va a ser como una especie de curva, ¿ok? Que si esa curva va a ser una parábola o va a ser una elipse o una hipérbole, se los voy a dejar a ustedes. De hecho, hay uno de los libros que recomendé en la primera clase que sí hace esto con más detalle, ¿ok? No es importante. A donde quiero ir es por qué esta cosa tiene esta forma redonda aquí arriba y esta forma redonda aquí abajo. Es porque la ecuación que corresponde va a ser una ecuación de orden 2, ¿ok? Entonces vamos a tener esta curva, ¿ok? ¿Tiene un poco de sentido todo esto o tienen alguna pregunta? No, profe, está claro. Ok, gracias Osvaldo. Pues sí, hicimos muchísimas ecuaciones para resolver todo esto, ¿ok? Pero lo que espero lo que espero que vean es que esta va a ser la forma de la curva, ¿ok? Es decir, esta parte de la curva la conocíamos de antes de qué va a pasar cuando apagas un transistor, eso es sencillo, ¿ok? La parte del medio
va a ser una recta vertical. ¿Por qué? Bueno, intuitivamente viene de pensar en los transistores como fuentes de voltaje. Y en el medio vamos a tener una curva que se va a ver así, etcétera. ¿Por qué? Bueno, intuitivamente pueden pensar que de alguna manera tiene que conectarse todo esto, y esa explicación también se las compraría. Pero si quieren ir un poquito más es porque, bueno, en este caso la ecuación que corresponde va a ser de orden 2, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero lo importante era llegar a esta ecuación. ¿Por qué este análisis es importante? Porque si luego ustedes estuviesen estudiando otro tipo de lógica, ¿ok? Si en esta clase tuviésemos exámenes, y para los que van a hacer exámenes escritos, si tienen algún examen, de una vez les voy a decir, una de las preguntas que voy a poner en ese examen va a ser hallar este valor, ¿ok? Es decir, si yo te digo cuánto vale, por ejemplo, beta P y cuánto vale beta N, ¿en dónde vas a tener esta curva? ¿Ok? Y si vamos a hacer un examen, para los que vayan a hacer examen, no se preocupen, les voy a mandar exámenes de práctica, etcétera. Pero, por ejemplo, si esa fuese una pregunta de decir, ok, ¿dónde vamos a tener este valor? ¿Ok? ¿Cómo pueden resolver esa pregunta? Bueno, pueden revisar el análisis que hicimos para el caso 2, ¿ok? Ah, mira esto, moví esta curva. Ok, déjenme ver si puedo rescatar las notas. Em, ok, el punto es, ¿qué harían? Se van a donde estudiamos el caso número 2, ¿cierto? Llegamos a esta ecuación y aquí lo resolvimos para cuando esto vale 1, ¿ok? Si esto valiese 5, pues va a tener otra solución. Y de hecho, estoy resaltando otra vez esta ecuación porque vamos a volver a esta ecuación, ¿ok? O sea, ahorita en unos minutos, muy pronto en la clase, vamos a hablar de qué pasa si cambiamos este valor, ¿ok? Em, ok, entonces antes de... Digo, no estamos viendo esto porque ustedes pueden tener un examen o no, no es como que nada más estamos estudiando cosas que van a salir en un examen. A donde voy es, este análisis te ayuda a entender la compuerta lógica que estás utilizando, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner como una digresión o ejemplo para ustedes. Ejemplo, ejercicio, como quieran llamarlo, etcétera. ¿Se acuerdan cuando teníamos un caso en el que teníamos nuestra lógica era poner un transistor NMOS, ¿ok? Una resistencia y decir que esta es la salida, ¿ok? Estudiamos esta lógica y dijimos, no va a ser conveniente, ¿por qué no va a ser conveniente? Y dijimos que, bueno, si hacíamos el mismo análisis, ¿ok? Cuando el transistor está apagado, el voltaje va a estar en VDD, ¿ok? La curva de transición iba a ser algo así, pero luego aquí iba a ser algo así. Y nunca iba a llegar a cero. Y estuvimos un rato estudiando esto. Si ahora viesen un circuito que se ve como este circuito, pues también ya pudiesen hallar esta curva, ¿ok? A donde voy es, para diferentes tipos de lógica digital, etcétera, pueden hallar la función de transferencia en DC, etcétera, ¿ok? ¿Y por qué es esta función en DC importante? Ya vamos a hablar de esto también en un 5 o 10 minutos. Esto tiene que ver con los márgenes de ruido. ¿Sí? Si nos fijamos, vamos a decir, como que yo creo que pudiésemos estar todos de acuerdo que si de verdad este es nuestro dibujo, eh, casi que toda esta zona puede ser un voltaje de 0 y toda esta zona puede ser un voltaje de 1 porque nuestra compuerta se comporta muy bien, ¿cierto? Llegando a los dos valores, manteniendo buenos niveles lógicos a la salida, me refiero, ¿ok? Entonces, antes de seguir, ¿tiene alguno una pregunta?
Por los momentos no tengo preguntas, profe, gracias. Ok, no a ustedes. Ok, bueno, entonces espero que esto no haya sido una distracción. Esto es básicamente un resumen de lo que acabamos de hacer. Aquí vamos a tener un transistor en saturación, el otro en saturación, digo en corte, aquí los dos en saturación y esta es la zona esta del medio. Ok, ya hicimos todo este análisis. Ahora, otro análisis que podemos hacer, ok, tal vez puede ayudar un poquito más a entender esto, es haciendo el análisis de forma gráfica, ok. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan, en su momento, cuando estábamos hablando de los transistores, dijimos que si empezábamos a variar BDS, ¿ok? Y aquí mirábamos la corriente del drain, ¿ok? Y vamos a tener curvas que se ven así, ¿cierto? Para la corriente. Decíamos esto era para un valor de VGS, para un valor diferente de VGS teníamos otra curva, etcétera, ¿ok? Y podemos hacer el mismo análisis de ver qué va a pasar. Ya me estoy adelantando una diapositiva, pero bueno, el punto es, no, ¿se acuerdan todos de cuando estábamos estudiando esto, cierto? Es decir, en esta zona, por ejemplo, en esta zona decíamos que el transistor iba a estar en la zona lineal y aquí decíamos que iba a estar en saturación. Aquí también, todo esto sería la zona lineal y luego esto sería saturación, ¿ok? Si nos acordamos todos de esta parte, ¿ok? Déjenme pasar a la siguiente diapositiva, ¿ok? Que es esta misma curva que aquí tenemos, ¿ok? Vamos a ver, esta es la curva de corriente que correspondería a B, el voltaje de entrada en 0.3 voltios, ¿ok? Digo, porque en este análisis, disculpen que me regrese, ya si lo estaba haciendo bien, era esto, vamos a estar pensando que el voltaje threshold es 0.2 voltios, ¿ok? Entonces, cuando el voltaje de gate, el voltaje de entrada, el voltaje VGS es 0.3, apenas estás 100 milivoltios por encima del threshold, ¿cierto? Por eso tu corriente se ve así. Pero luego, si tu voltaje de entrada ahora son 0.6 voltios, vas a tener esta curva. 0.9 voltios, pues la corriente sigue subiendo, ¿ok? Y de la misma manera, podemos estudiar la corriente en el transistor PMOS, ¿ok? ¿Qué va a pasar en el transistor PMOS? Antes de dibujarla, quiero hablar de esto un poquito con ustedes, ¿ok? Para el transistor PMOS, si fuésemos a hacer el mismo dibujo de BSD contra la corriente del drain, tendríamos igual vamos a tener curvas que se van a ver como esta, ¿ok? Pero en nuestro circuito, con nuestro inversor, vamos a volver a dibujar esto. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Para BSD, ¿ok? BSD es BDD menos BO, ¿ok? Esto que está acá es BDD menos BO, ¿ok? En cambio, para el transistor NMOS, BGS era BO. Digo, BDS era BO. Por eso en esta gráfica tenemos la corriente del drain contra BO, en vez de poner BGS. Pero si hacemos si queremos hacer una gráfica parecida de la corriente en el NMOS contra el voltaje de salida, ¿ok? Se va a ver al revés, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Cuando el voltaje de salida sea VDD, ¿ok? BSD va a ser 0, ¿ok? En cambio, si el voltaje de salida es 0, BSD va a ser VDD, entonces más bien vamos a tener más corriente. ¿Ok? Es decir, si en esta gráfica intentamos hacer la corriente en el PMOS, vamos a tener algo que se va a ver al revés, ¿cierto? Vamos a tener una curva que se va a ver así, vamos a tener una curva que se va a ver así, y otra curva que se va a ver así, y así vamos a ir, ¿ok?
Entonces, antes de parar por preguntas, a eso es a donde voy con esta gráfica, ¿ok? Aquí vamos a tener la corriente en el drain para el PMOS, ¿ok? Y como referencia, no quiero usar BSD, sino quiero usar el voltaje de salida. Por eso es que esta curva queda al revés, ¿ok? ¿Está esto claro o tienen alguna pregunta hasta ahora? Claro, profe. Está claro, Ok. profe. Gracias. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Es igual que antes. Aquí tenemos la corriente por el NMOS. Aquí tenemos la corriente por el PMOS, ¿ok? Y la idea es que las corrientes tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? En nuestro circuito, ¿ok? Em, ok, si nosotros determinamos cuál va a ser el voltaje de entrada, ¿cierto? Si determinamos cuál va a ser el voltaje de entrada, ya sabemos cuál va a ser el BGS de este transistor y cuál va a ser el BSG del PMOS, ¿cierto? Es decir, ya vamos a tener nuestra curva, vamos a dibujarla en verde, esta va a ser nuestra curva para el NMOS, ya vamos a saber qué curva es, porque el voltaje de entrada ya va a estar determinado, o sea, es decir, el voltaje B, en este caso BGS, ya está determinado, ¿ok? Y para nuestro PMOS, también ya vamos a saber cuál va a ser nuestra curva, ¿ok? Tal vez va a ser una curva que se vea más bien así, ¿ok? Esta va a ser la curva para el PMOS, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Como nuestro objetivo es decir, ok, la corriente por el PMOS tiene que ser igual a la corriente en el NMOS, esto quiere decir que la corriente va a estar aquí en este punto, el único punto donde estas dos curvas se cortan, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, estamos en este punto, ¿ok? Este era nuestro voltaje de salida, corriente del drain, ¿ok? Si estamos en este punto, nuestro voltaje de salida va a ser este, ¿ok? Es decir, si especificamos el voltaje de entrada, tenemos la curva que corresponde al NMOS, la curva que corresponde al PMOS, y donde estas dos curvas se cortan, ¿ok? Aquí es donde va a estar el voltaje de salida correspondiente a ese voltaje de entrada. Y si la idea se entiende, vamos a ver unos ejemplos, como que aquí tenemos diferentes curvas. Fíjate, esta curva es voltaje de entrada de 1 voltio, 1.2 voltios, que es VDD en este ejemplo, ¿ok? Esta es la curva para el NMOS. Para el PMOS, la curva de 1.2 voltios ni siquiera se ve, porque a ese momento el transistor está apagado, estás aquí. Y en ese caso la única intersección es 0, que es lo que habíamos dicho. Si el voltaje de entrada es 1.2, el voltaje de salida va a ser 0. Ahora, en cambio, si tu voltaje de entrada es 0.6, ¿ok? Por ejemplo, este que se ve acá, si aquí tenemos 0.6, ¿ok? La curva del PMOS va a ser esta, también de 0.6, se van a intersectar específicamente a la mitad, ¿ok? Es decir, si el voltaje de entrada está específicamente a la mitad, el voltaje de salida también va a estar específicamente a la mitad. ¿Y por qué? Bueno, digo, ¿dónde habíamos visto esto antes? Esto era cuando estábamos viendo nuestra curva, teníamos algo así, ¿cierto? Y para el ejemplo que resolvimos, dijimos que estaríamos en este punto que está acá. ¿Ok? A donde quiero ir es, haciendo este análisis con estos gráficos, también podemos recuperar la curva de la característica DC del inversor. ¿Ok? Viendo un ejemplo 1 a 1, en este caso, cuando el voltaje de entrada vale 0 voltios, ¿ok? El voltaje SG del transistor PMOS es lo más grande que puede ser, ¿cierto? Si vemos aquí el voltaje SG, ¿ok? Cuando esto está conectado a tierra, el voltaje SG va a ser VDD. Esta corriente va a ser bastante grande. Pero ¿qué pasa ahora? Este transistor está en corte. La corriente del transistor en corte siempre va a ser 0, ¿ok? El punto de intersección es 0.
Entonces ya sabemos que si estamos haciendo nuestro gráfico, cuando el voltaje de entrada, cuando el voltaje de entrada valga 0, ¿cierto? El voltaje de salida va a valer VDD, ¿ok? Porque estamos en este punto de intersección. Y entonces ya dibujamos este punto aquí en nuestra gráfica, ¿ok? Ahora, si vemos el siguiente caso, en el que el voltaje de entrada sea 0.3, ¿ok? Pues igual, si el voltaje de entrada es 0.3, ¿ok? Si este voltaje que está acá es 0.3, entonces el voltaje SG del transistor PMOS es 0.9, ¿ok? Porque VDD es 1.2, y el voltaje VGS en cambio de este transistor nada más es 0.3. Es decir, en este caso, el transistor PMOS puede conducir más corriente. Vamos a estar en esta curva que es más grande, ¿ok? En cambio, en este caso, el transistor NMOS tiene VGS menor, puede conducir menos corriente. Vamos a estar en esta curva que está aquí abajo. Se van a intersectar en este punto, que va a estar todavía relativamente cerca de BDD, ¿ok? Entonces, si seguimos haciendo nuestro gráfico, antes dijimos, ok, cuando estábamos en 0, estábamos aquí en BDD. Ahora vamos a decir, ok, cuando estamos aquí en 0.3, vamos a estar todavía relativamente cerca de BDD, ¿ok? Y si seguimos de esta manera, por ejemplo, aquí es cuando el voltaje de entrada es 0.6, de este caso ya hablamos un poco, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar cuando llegamos a 0.9 voltios? Pues una gráfica parecida. El caso opuesto, en este caso el voltaje de entrada es 1.2, entonces el NMOS está, en, en este caso el NMOS es el que está encendido, por eso tenemos esta curva así, el PMOS es el que está apagado, ¿ok? Al final del día tenemos esta gráfica, ¿ok? Con todos estos puntos que medimos, ¿ok? Y si hacemos esto de manera muy detallada, veríamos la misma curva que determinamos antes, ¿ok? Si hiciéramos muchas mediciones, veríamos esta curva, ¿ok? Em, entonces, antes de seguir, pregunto, ¿se entiende? ¿Tiene sentido? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro, profe. Ok, gracias, Osvaldo. Am, ok. Em, la idea ahora es entre todos hacer este ejercicio. Sé que la clase de hoy ha estado un poco pesada, ¿ok? Am, pero vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Entre todos, en el que el transistor NMOS es el doble de fuerte del transistor PMOS, ¿ok? Em, no quiero que ninguno haga como un dibujo súper exacto, hallando todos los valores, etcétera, etcétera. La única idea es, ¿ok? El transistor PMOS es el doble de fuerte del transistor NMOS, ¿ok? Em, entonces, a ver, creo que tal vez este es un buen punto para estudiar qué pasaría, ¿ok? Con este punto de voltaje que estábamos hablando, este voltaje que está aquí en el medio, ¿ok? Si el transistor PMOS es más fuerte, ¿qué va a pasar con este voltaje? ¿Ok? Em, a ver, em, disculpen el desorden, es que también estoy tratando de pensar cómo hacer que la clase sea eh, menos pesada en estos últimos minutos, ¿ok? Quiero, si se acuerdan, ¿ok? Cuando estábamos dibujando esta curva, ¿ok? Dijimos que la zona que estaba en el medio, ¿cierto? Era cuando tu voltaje de entrada era, o sea, la conclusión que llegamos era que esta curva
era que el voltaje de entrada era VDD sobre 2. Y lo hicimos porque estudiamos hicimos esta línea aquí, hicimos esta línea aquí, y dijimos, ok, en esta zona, nuestra curva tiene que ser una línea recta, ¿cierto? Ok, ahora les voy a hacer una pregunta que también la idea es que lo estudiemos de forma intuitiva, ¿ok? Dijimos que en este caso, nuestro inversor va a hacer algo así, va a hacer tener VDD, aquí vamos a tener una fuente de corriente, otra fuente de corriente, tierra, y dijimos, esta corriente va a ser un medio beta P, y entonces aquí teníamos BDD menos BI menos BTH cuadrado, ¿ok? Y aquí teníamos un medio beta N BI menos BTH cuadrado, ¿ok? Porque dijimos, ok, la corriente del transistor NMOS va a depender de BI, la corriente del transistor PMOS también va a depender de BI, y para estar en esta zona en la que los dos transistores están en saturación, ¿ok? La pregunta que tengo es, para ustedes, es, a ver, dijimos que si beta N era igual a beta P, ¿ok? La conclusión era que estos dos voltajes iban a ser iguales, ¿ok? Dijimos, ok, si estos dos términos son iguales, estos dos voltajes van a ser iguales, ¿ok? Y por eso es que llegamos a esta línea, ¿ok? Tiene sentido porque estamos diciendo, si estas dos fuentes de voltaje son iguales, ¿ok? Son igual de fuertes, y nada más dependen del voltaje que le aplicamos al gate del transistor, etcétera, pues el voltaje que le estamos aplicando al gate del transistor tiene que ser el mismo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa, ok? ¿Qué pasa si beta P es mayor que beta N? ¿Ok? Si beta P es mayor a beta N, ¿qué va a pasar? ¿Alguno tiene una idea? Yo creo que va a seguir siendo como 90 grados, pero lo que va a pasar es que como que se va a reducir el área, entonces va a haber como del lado de saturación y corte de ambas partes, como que va a estar un pelo más inclinada la curva. Ok, o sea, tú dices, lo que estás diciendo tú es que tendríamos unas líneas como más hacia adentro. Ajá, o más desfasadas hacia arriba o hacia abajo, no estoy muy seguro, pero sí más cortas en general. Ok. Am, Eso a veces va a pasar, pero yo diría que va a pasar más bien si cambiamos BTH. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te acuerdas, este punto que está acá era BTH y este que está acá también es BTH, ¿cierto? Si hacemos BTH más grande, esta línea se mueve hacia arriba y esta línea se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Y si lo hacemos más pequeño, pues pasa lo contrario. Esta línea se mueve hacia abajo y esta línea se mueve hacia la izquierda, ¿ok? Pero esto es independiente al valor de beta. Nada más depende de BTH. Entonces, o sea, esta línea como tal va a estar igual. ¿Sí me explico, Osvaldo? Sí, profe, ya capto mejor. Sí. Pero muy buen punto. Miren, a dónde quiero llegar, ¿ok? Y sé que estaba enredada la clase hoy. El punto es que queremos que estas dos corrientes sean iguales, ¿ok? Si ignoramos ese factor de un medio que está aquí arriba, a lo que vamos a llegar es que beta P por BDD menos BI menos BTH al cuadrado tiene que ser beta N igual a beta N por BI menos BTH al cuadrado, ¿ok? El punto de esto es decir, miren, si este producto de estos dos números tiene que ser igual, ¿ok? Si este número sube, ¿ok?
y este número que está acá se queda igual, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Vamos a necesitar que este número que está acá baje un poco, ¿ok? Y que este número que está acá suba, ¿ok? ¿Por qué? Fíjense, esto que estamos diciendo aquí puede ser algo como decir 3, a ver, un ejemplo con números que me sirvan, vamos a decir 6 por 4, ¿ok? Es lo mismo que tener 2 por 12, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón este número que está acá sube un poco? ¿Ok? Y dejamos este número igual. O sea, tal vez vamos a llegar a algo así como, vamos a tener 8. A ver, estos números no son la mejor idea. A dónde quiero ir, si estos dos términos son iguales, ¿ok? Llegamos a la conclusión de que este voltaje va a estar aquí, ¿ok? Ahora la pregunta es, si este término que está acá lo hacemos más grande, porque estamos diciendo que el PMOS es más grande, entonces este término que está acá tiene que hacerse más pequeño cuando lo comparamos a este, ¿ok? Fíjense, si beta P es más grande que beta N, ¿ok? Y BDD menos BI menos BTH cuadrado es más grande que BI menos BTH cuadrado, ¿ok? Si este número es más grande que este y este número es más grande que este, cuando hagamos el producto de los dos números, el lado de la izquierda va a ser más grande, ¿correcto? Si hacemos esto, entonces al final la corriente por el PMOS va a ser más grande que la corriente en el NMOS, ¿ok? Esto no puede pasar porque queremos que estas dos corrientes sean iguales, ¿ok? Entonces la conclusión es que si beta P es más grande que beta N, entonces BDD menos BI menos BTH tiene que ser menor que BI menos BTH, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esta idea o no? Sí, o sea, es un poco difícil de ver, pero sí. Ok, vamos a llegar al resultado y luego trataré de explicar un poquito más la intuición, ¿ok? La idea aquí es, fíjate, este BTH ahora con este BTH lo podemos cancelar de esta desigualdad, ok, BTH con BTH, y a lo que llegamos es BDD es menor que 2BI, ok, o BDD entre 2 es menor que BI, ok. ¿Qué quiere decir esto? Que si el transistor beta P es más fuerte, esta nueva línea va a estar, y vamos a dibujarla en naranja, ¿ok? Se va a mover un poco hacia la derecha, ¿ok? La línea, en nuestra línea horizontal, en este caso, se va a mover un poco a la derecha, ¿ok? La pregunta ahora es, ¿por qué un poco de manera más intuitiva? El resultado era este, que BD entre 2 va a ser menor. O sea, aquí era donde estábamos, el nuevo resultado es que nos movimos un poco. Intuitivamente, ¿ok? Si tú me estás diciendo que la fuente de voltaje que está arriba es más fuerte, ¿ok? Que la que está abajo, y me estás diciendo que las dos corrientes son iguales, pues básicamente a esta le tienes que aplicar más voltaje, ¿no? Si esta fuente de corriente es más fuerte y crece con este voltaje, y esta es más débil, para que las dos me den la misma corriente, tengo que aplicar más voltaje aquí, ¿ok? O sea, intuitivamente, si esta fuente que está acá, vamos a depender de decir que depende de un voltaje V1, esta que está acá vamos a decir que depende de V2, ¿ok? Es básicamente una constante por este voltaje, ¿ok? Si esta fuente es más fuerte, ¿ok? Porque este número es más grande,
y yo quiero que las dos me den la misma corriente, pues a esta fuente que está acá le tengo que aplicar más voltaje. ¿Sí se entiende esa idea? Sí, profe. Sí, ya quedó bastante más claro, profe. Ok, y entonces ahora ¿qué pasa? Este B1, ok, era el voltaje de entrada, ok, porque recuerda que en nuestro inversor, ok, este que está aquí es el voltaje de entrada, fíjate, el voltaje BGS aquí es BI, ok, este es el voltaje de entrada. Ahora, el voltaje BSG, en este caso, el que estamos llamando B2, va a ser BDD menos BI, ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esta fuente es más débil. Para que me dé la misma corriente, le tengo que aplicar más voltaje aquí, ok. Ahora, míralo desde el punto de vista del inversor. Me estás diciendo, para que me den la misma corriente, el voltaje BI tiene que subir, ¿ok? Tiene que hacerse más grande, se tiene que mover hacia la derecha. Por eso es que esta curva se mueve hacia la derecha, ¿ok? En cambio, si ahora me dices, no, ¿qué pasa si el transistor NMOS es el que es más fuerte, ¿ok? Si el transistor NMOS es el que es más fuerte, me estás diciendo, esta fuente de voltaje es más grande, es más fuerte que esta fuente de corriente. Para que me den la misma corriente, tengo que aplicar más voltaje aquí, ¿ok? Quiero que BDD menos BI se haga más grande, es decir, quiero que BI se haga más pequeño, ¿ok? Entonces, si en el caso contrario, si decimos, ok, el transistor NMOS es más fuerte, nos estaríamos moviendo hacia la otra dirección. ¿Tiene más sentido esta vez? Sí, y también es como súper interesante. O sea, no me imaginé que se fuera a mover así tan lineal, pero Sí. Y, y estoy de acuerdo, y a donde quiero ir, y por qué estamos estudiando esto, ¿ok? Vamos a, ya para terminar, voy a volver a hacer la misma línea, ¿ok? La misma gráfica. Ok, este es voltaje de entrada, voltaje de salida. Tenemos nuestras líneas. Ok, volviendo a nuestro ejemplo inicial en el que está balanceado. Ok, estamos aquí. Creo que este era uno más abajo. Ok, esta es nuestra curva en el caso en el que estamos balanceados. Ok, ahora vamos a ver qué pasa. Okay, este es el caso en el que estamos balanceados. Beta n es igual a beta p. Ahora, ¿qué pasa si beta p es mayor a beta n? Es lo que acabamos de hablar. Nos vamos a mover un poco hacia acá. ¿Ok? Y si completamos esta curva, pues vamos a tener algo así. ¿Ok? Y ahora, lo que les voy a preguntar, ¿cierto? Desde el punto de vista de ruido, y esto es lo que lo que vamos a estar hablando la semana que viene. ¿Ok? Imagínate que aquí tenemos un inversor. ¿Ok? Y aquí añadimos una fuente de voltaje que es ruido, que vamos a llamarlo Bn por ruido. Y aquí viene otro inversor. ¿Ok? Si nuestro inversor tiene la curva naranja, ¿ok? Va a ser bastante inmune a ruido con respecto al nivel cero lógico, ¿ok? Es decir, si aquí queremos meter un cero y aquí nos llega algo de ruido, vamos a estar, en vez de estar en cero, vamos a estar hacia esta zona, ¿correcto?
Pero ¿qué pasa? Nuestra salida, nuestro output va a seguir bastante cerca de BDD, ¿ok? Esto es bastante bueno, ¿ok? Pero ¿qué pasa si lo que queremos es enviar un 1, ¿ok? Si queremos enviar a un valor de voltaje cerca de BDD, ¿ok? Nuestra línea naranja es menos inmune al ruido que la línea roja, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos estos valores de BDD con ruido van a estar bien, pero en lo que empecemos a llegar acá, aquí ya empezamos a tener incertidumbre con respecto a la línea naranja, ¿ok? En cambio, la línea roja nos sigue dando más inmunidad, ¿ok? Y el punto importante de toda esta discusión es ¿por qué queremos que nuestro transistor esté balanceado? O sea, ¿por qué queremos que los transistores en nuestro inversor estén balanceados? Porque en este caso, esta línea que está aquí en el medio está justo a la mitad, ¿ok? Entonces, el ruido que podemos soportar en el lado del 0 es igual al ruido que podemos soportar en el lado del 1, ¿ok? En cambio, si hacemos algo como la línea naranja, podemos soportar mucho ruido cerca de 0, pero no podemos soportar tanto ruido cerca de 1, ¿ok? Y en un caso similar, ¿ok? Si ahora estuviésemos pensando, ¿qué pasaría si el transistor PMOS es más débil? Pues va a ser lo contrario, nos vamos a estar moviendo así. Mm, ¿Ok? Y ahora, en este caso, es lo contrario. Podemos soportar menos ruido en el nivel de 0, pero podemos soportar más ruido en el nivel de BDD. ¿Ok? Ahora, para, digamos, terminar por hoy, la pregunta que quiero hacer es, este voltaje del ruido usualmente va a dar igual si aquí tienes un 0 o aquí tienes un 1, ¿ok? Este ruido puede venir, por ejemplo, de acoples con otras señales, como que tienes dos cables que van uno cerca del otro, entonces se conectan por una capacitancia y hacen ruido, etcétera. Este ruido no le va a importar si tú estabas en 0 o estabas en 1, ¿ok? Entonces, si cuando vemos este dibujo tú me dices, ah, yo soporto muy bien ruido cerca de 0, pero no soy tan bueno con ruido cerca de 1, al final del día pues tienes que aguantar ruido en cualquiera de los dos casos. Entonces esta línea naranja no es tan buena porque no vas a soportar mucho ruido aquí. La línea verde no es buena porque no vas a soportar mucho ruido cerca de 0. Y el caso que es más balanceado, que te da más inmunidad contra el ruido en general, va a ser el que está aquí en el medio. ¿Sí se entiende esta idea más o menos? Sí, profe, una pregunta. Ujú. Como últimamente como que los voltajes de las compuertas han ido bajando, no sé ya por cuánto vayan, pero ya no empezaría como a afectar también el ruido térmico que tengan los semiconductores y eso en las compuertas. Esa es una buena pregunta. El ruido térmico no creo, porque usualmente eso va a estar, ese ruido térmico estaría en milivoltios, ¿cierto? Más o menos la amplitud de ruidos que vengan de ahí pudiesen ser milivoltios. Y todavía BDD va a estar cerca de, vamos a decir, punto 7, punto 8 voltios. O sea, digo, todavía eso no sería un problema, pero sí tienes razón. Y digo, ¿por qué no sería un problema? Porque con respecto a esta gráfica, ese ruido es tan pequeño que vas a estar todavía en esta zona o en esta zona de la gráfica. ¿Ok? Entonces, no, ese ruido por sí solo todavía no afectaría demasiado tu circuito. Todavía es más importante el ruido de acoplamiento entre dos cables, ¿ok? ¿A dónde voy? Si tienes imagínate que tienes un chip, ¿cierto? Y quieres mandar una señal de aquí a acá, y hay otra señal que también va de aquí a acá, ¿ok? Tal vez, pues no, nunca vas a tener un cable diagonal, pero nada más para completar la idea, aquí vamos a tener un cable que va en diagonal y en paralelo otro cable que va en diagonal. Estos dos cables que van muy cerca, ¿cierto? Van a tener una capacitancia entre sí, ¿ok? A ver, es más realista dibujar estos dos cables en, ah, digamos, horizontalmente, ¿ok? El punto es, estos dos cables van a estar acoplados, ¿ok?
Ahora, si esta señal cambia, esta otra señal va a haber un poquito de ruido, ¿ok? Y de hecho, de esto vamos a hablar al final de la clase. Esto, por ejemplo, es mucho más importante como fuente de ruido que el ruido térmico de cualquier resistencia que haya, etcétera. Pero sí, esa es una buena pregunta, Osvaldo, gracias. No sé si esto responde la pregunta. Sí, profe, gracias. Sí, de hecho es interesante esto del el ruido térmico de estas resistencias. Muchas veces lo usan para generar números aleatorios. Tratar de midiendo el voltaje en una resistencia, como es aleatorio, entonces usar eso para generar números aleatorios para tu computadora. Por ejemplo, se pueden preguntar, si estoy usando Python y quiero usar un número aleatorio, entonces va a ser random, lo que sea. ¿De dónde viene ese número, verdad? En Python usualmente no van a ser números aleatorios, sería pseudo aleatorios. Y esta idea del ruido térmico, de las resistencias, etcétera, hace bastante, no es una idea nueva, ¿no? Hace bastante tiempo la gente está estudiando usar, midiendo el voltaje de una resistencia, usar esa desviación por el voltaje térmico para generar números que de verdad sean aleatorios. Y todo eso se llama TRNG por True Random Number Generation, o generación de números verdaderamente aleatorios. Nada más comentando algo relacionado a la pregunta. Creo que este es un buen punto para parar por hoy, pero no sé si tienen ustedes alguna pregunta antes de terminar.